Bueno, son dos cosas. El tema de innovación como tal para la lucha, en este caso contra el cambio climático, es clave por varias razones. Una, en el sentido de que ha sido la innovación la que nos está proveyendo las soluciones potenciales para controlar el cambio climático. Un ejemplo muy claro es lo que ha ocurrido en materia de energía renovable. Es la innovación de la tecnología la que nos ha permitido que el costo de generar energía con la luz del sol o con el viento se haya reducido prácticamente 80% en los últimos 8 años. Y eso implica que si podemos promover la innovación y la tecnología, a mi juicio, en los próximos 5 años, si siguen las tendencias como van, la energía renovable va a ser tan competitiva como la energía proveniente de combustibles fósiles. Y si te sale a ti igual o más barato tener electricidad con fuentes renovables, y la propia economía, el propio mercado te va a generar una solución muy práctica para reducir significativamente las emisiones. Es un punto efectivamente complicado porque en la medida que el petróleo es más barato, otra vez vuelve a poner en competitividad muchos sectores renovables no renovables que han dejado de serlo. Sin embargo, yo creo que también hay que valorar esta coyuntura en su integralidad. Uno, el hecho de que el costo del petróleo sea más bajo, primero, no significa que tenga un impacto uniforme en toda la cadena de no renovables o de fossil fuels. Me explico. Aunque el petróleo haya bajado, el gas natural no ha bajado. El gas natural sigue en los... Porque hace tiempo que el precio del gas natural, a partir incluso del Shale Gas Revolution en Estados Unidos, se desacopló del precio del petróleo. Antes estaban totalmente correlacionados y ahora son prácticamente commodities diferentes. Y realmente la competencia de la energía renovable, la más complicada en términos económicos y de costo, es contra el gas natural. Y contra el carbón, desde luego. Y en ese sentido, el impacto no es tan directo. Segundo, abre una enorme oportunidad para retirar los subsidios a fossil fuels, en este caso a combustibles no renovables, completamente la gasolina, por ejemplo. Es el momento de quitar los subsidios a la gasolina. Y también es el momento de establecer impuestos al carbono, por ejemplo, porque el consumidor no resentiría ese impacto. De hecho, hay un ingreso disponible mayor del consumidor que permitiría acomodar ese momento para hacer esto. Y tercero, que la caída del precio del petróleo lo que está haciendo es demostrar la alta volatilidad de la incertidumbre de este sector. Dicho en otras palabras, inversiones como son las petroleras que requieren un plazo muy largo, su tasa de retorno está volviendo totalmente incierta. Y al contrario, creo que es el momento de decirle a los inversionistas: tu inversión en fósil fuels, tu inversión en petróleo, simple y sencillamente puede ser un dinero tirado a la basura, porque el día de mañana tú estás calculando un precio de $100 y el precio puede ser 40 o viceversa, lo cual implica que es una industria muy volátil, que lo recomendable es dar el salto de una vez a energía baja en carbono. ¿No? La verdad es que ese es un falso dilema. De hecho, lo que nosotros proponemos es que puede haber el carbon tax, el impuesto a carbón, puede ser sustituto de otros impuestos. Por ejemplo, hay una obsesión por grabar las nóminas, el payroll de las empresas. ¿Por qué no quitas impuestos al trabajo y pones impuestos al carbono? Tu impuesto puede ser totalmente neutro e incluso puede tener un incentivo económico poderoso para emplear más mano de obra. Segundo, un impuesto al carbono te detona la eficiencia de recursos naturales. Las empresas se vuelven más competitivas porque tienen que eficientar sus procesos productivos. Y eso tiene una repercusión no solo en que gastan menos combustible, sino que al hacerlo producen más. Entonces hay un golpe de competitividad positivo que tú lo puedes observar en todas las economías que han impuesto carbono. De hecho, creo que no hay ningún dato económico que demuestre que el carbon tax haya dañado el comportamiento económico. Por el contrario, economías que lo han impuesto desde Noruega o Suecia hasta el propio Australia han tenido tasas de crecimiento económico muy positivas durante la vigencia de este impuesto.
Yo creo que hay mucho material y hay elementos esperanzadores, pero honestamente ni la inversión pública en investigación y desarrollo es suficiente, ni los incentivos económicos están correctamente alineados en América Latina. Y hay muchas cosas que hacer. Desde tenemos regímenes muy pobres, por ejemplo, en materia de protección de propiedad industrial, muy poco presupuesto público para innovación y desarrollo, una insuficiente capacidad de atención de educación superior tecnológica, por ejemplo. Y todo eso incide en que es un círculo vicioso. Tú tienes menos innovación, lo cual implica que tengas menos desarrollo y menos recursos. Dado que tienes menos recursos, tienes menos innovación. Y hay que romperlo por alguna parte. Creo que la clave es mayor presupuesto, tanto para instituciones de educación superior orientadas a la parte tecnológica, mayor presupuesto de investigación y desarrollo. Por ejemplo, hay quien recomienda que sea el 1% del PIB lo que se destine públicamente a investigación. Y tercero, políticas públicas que estimulen la innovación. Y de estas políticas públicas yo diría que hay por lo menos dos fundamentales. Uno es el Estado de Derecho que proteja la propiedad intelectual y dos, precisamente, los estímulos económicos. Si tú, por ejemplo, pues, subsidias el agua, que es un propuesto muy loable, etcétera, lo que estás haciendo es, además de exacerbar la explotación de los acuíferos y de los recursos naturales, también estás forzando una insuficiencia brutal en la agricultura, que lo que hace es que la gente tenga menos comida y tenga menos ingreso en el campo. Entonces, si vas a apoyar a la gente, que creo que es lo que hay que hacer, hay que apoyar a las personas, no al recurso mismo, es decir, subsidia no el agua, sino el campesino que la usa, apoya a esa gente, subsidia no la gasolina en sí misma, sino a la gente que necesita un transporte. Una última pregunta. ¿Usted qué le diría al ciudadano común que quiere contribuir para mejorar todo el tema del medio ambiente y la contaminación? ¿Qué quiere contribuir? ¿Qué le diría para contribuir más allá del gobierno y más allá del sector privado también? Bueno, en términos personales hay mucho que hacer, ¿no? Y obviamente el usar mejor las cosas, en no desperdiciar los recursos, no desperdiciar el agua, no desperdiciar el uso del automóvil, el utilizar. Pero yo creo que también eso de recomendar a la gente no tires basura, no desperdicies el agua, también ha sido como una manera de mucha gente de evadir la responsabilidad de los gobiernos y las políticas públicas. Yo le diría al ciudadano, sí, no tires basura, no desperdicies agua y camina más que usar el coche, pero también exige a tus gobiernos y castiga a los políticos que no tengan este compromiso. Y eleva la voz, porque yo diría que prevalece hoy en día en países desarrollados y en desarrollo la idea de que el medio ambiente es irrelevante. Y la gente que opina que no es así no participa en política, no exige en política, no castiga ni relaciona las decisiones públicas con estos problemas que son fundamentales. Pues primero les demostraría que pues esto es relevante y yo creo que pues haría lo que estoy haciendo justamente, que es trabajar fuertemente en no solo en crear una conciencia climática, sino en presentar alternativas económicas, porque ya no basta decir todas las tragedias que van a ocurrir con el cambio climático. Ya la solución no es solo hablar del apocalipsis que viene, ¿no? Sino corregimos el planeta. No solo hables del infierno si te portas mal, mejor hablemos del paraíso que viene si actuamos bien. Y el paraíso significa que sí podemos tener empleos y sí podemos tener crecimiento si detonamos precisamente la innovación, que solo viene cuando hay un manejo eficiente de recursos naturales.